Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no los recibe, al salir de aquel sitio, de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti. Tres puntos para nuestra reflexión quiero compartir con ustedes en este día, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos deja en nuestro corazón. En primer lugar, nos dice el Evangelio que Jesús, después de haber convocado a sus 12 discípulos, les da poder y autoridad. Y notamos en el Evangelio que el poder que le da a los discípulos no es un poder como el que hoy en día tenemos, que nace de aquellas personas que tienen dinero. Pues el Evangelio nos dice que les invita a que no lleven dinero para el camino. No es un poder que nace por el hecho de hacer política o buscar seguidores para su vida, porque de hecho vemos que el Evangelio les pide que sean muy libres en el camino, que si hay personas que no nos quieren seguir o escuchar, que nos dejen, que sigan adelante. Entonces nos podemos preguntar, ¿de dónde nace el poder y la autoridad de estos hombres para anunciar al Señor? Y tenemos que decir que nace del amor y la fe que tienen en Jesús. Mis hermanos, un cristiano completamente convencido del amor a Dios y de su fe puesta en el Señor, nunca va a temer hablar en el nombre de Dios. Porque las palabras que va a usar más adelante, se las dice Cristo, no son palabras que les nace a ustedes, sino que viene del Espíritu de Dios que se les ha dado, que se les ha otorgado. Todos nosotros también tenemos autoridad en el Señor porque hemos recibido el bautismo, porque desde allí el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero esa autoridad y ese poder se van dando mucho más en nuestra vida cuando dejamos que su palabra, como nos decía ayer el Evangelio, se vaya cumpliendo en nuestra vida para anunciarlo con nuestras obras a los hermanos. ¿Acaso una madre o un padre de familia que quieren infundir en sus hijos valores como el respeto, el amor, el perdón, no tiene su fuerza en que son valores que Dios mismo ha puesto en nosotros? ¿Acaso un amigo, cuando quiere aconsejar a su amigo, o un esposo a su esposa, o un padre a sus hijos, o entre hermanos, ese consejo no tiene fuerza, porque nace precisamente del amor al prójimo, como el Señor nos enseña? Hoy tenemos que creernos esto, mis hermanos. La autoridad y el poder que tenemos en nuestra vida radica en que Dios habita en nuestro corazón y de que lo que anunciamos no nace de nosotros. Es Dios quien lo pone en nuestra vida. En segundo lugar, el Evangelio nos muestra que no solamente les da el poder y la autoridad, sino que les da la capacidad de curar a los enfermos. Y en efecto lo hacen, porque el Evangelio finaliza diciendo:
se ponen en camino y van anunciando la palabra del Señor y curando en todas partes. Y curando en todas partes. El Señor también nos da esta capacidad a nosotros de curar. Y no porque seamos médicos. Y no porque utilizando solo palabras curemos a los demás, sino que con nuestra compañía podemos ayudar a que aquellos enfermos puedan también tener un momento de alivio. Porque a través de nuestra oración de intercesión ante Dios, por aquellos que sufren una enfermedad, Dios pueda sanarlos. El Evangelio nos muestra también que ellos no curaban y sanaban a los otros por ellos mismos, sino porque habían recibido ese encargo de Dios. Animémonos también nosotros a ayudar a curar a tantos enfermos. Y no me refiero solamente a los enfermos físicamente hablando, sino a aquellos que de pronto en su alma están sufriendo. El dolor de perder a un ser querido, una crisis en su vida, el no lograr hacer en su vida grandes cosas como se quisiera, el que los proyectos que han trazado no se estén dando muy bien. Tantos dolores que tenemos en la vida, podemos ser alivio y consuelo para ellos. Recuerden, no lo hacemos en nuestro propio nombre, sino porque el Señor nos envía. Finalmente, hoy estamos celebrando como iglesia la memoria de San Vicente de Paulo. Él sí que supo reconocer este último punto del Evangelio de curar al enfermo. Fue un sacerdote entregado completamente por los enfermos. Se preocupó muchísimo para que los enfermitos pudieran tener una buena calidad de vida. Se preocupó mucho para que aquellos que sufrían en el cuerpo tuvieran un pequeño alivio y sintieran que allí el Señor los seguía acompañando. Pidamos entonces hoy a San Vicente de Paúl que interceda por nosotros ante nuestro Padre Celestial y que todo lo que hagamos en el diario vivir sea inspirado por el Señor y para su gloria y el bien de nuestra alma. Amén.